el doctor Omar Vargas, director general de la región andina de Siemens Energy, Juan Camilo Zapata, asesor del Ministerio de Minas y Energía, y la doctora Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas, quien tendrá a cargo la moderación de este segmento. Adelante, por favor, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por aceptar esta invitación. Y después de todo lo que hemos conversado, ya un día y medio hablando sobre hidrógeno, sobre las oportunidades que tiene el país, sobre el rol que tiene en la transición energética, en la descarbonización, en la competitividad, llega como el momento de hacer una evaluación y decir, bueno, Colombia se ha planteado unas metas en el 2021 que lanzó su hoja de ruta. Estas metas están muy en línea con los objetivos de reducción de emisiones al 2030, a la carboneutralidad en el 2050. Y bueno, realmente, ¿qué ha hecho Colombia y qué nos hace falta para alcanzar estos objetivos? Entonces acá vamos a tener una conversación bien interesante, vamos a hablar de reindustrialización, vamos a hablar de políticas públicas y también vamos a ponerle unos números que Santiago me estaba mostrando hace un rato, bien realistas de cuál es esa oportunidad, si vamos a exportar hidrógeno y cuál es ese mercado que vamos a alcanzar. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar precisamente con Santiago y te quiero preguntar, Santiago, bueno, Colombia hace 2 años lanzó su hoja de ruta en la región, países como Chile, Argentina, recientemente sé que Ecuador también ha avanzado en su estrategia de hidrógeno. Desde el punto de vista de TGI, ¿ustedes cómo ven que Colombia haya avanzado en esos objetivos frente a las metas tanto del país y también frente a las metas internacionales de descarbonización? Bueno, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Hidrógeno Andi Naturgas. Para TGI es muy grato poder estar acá y compartir lo que estamos viendo nosotros. Obviamente el hidrógeno es clave. Indudablemente el hidrógeno verde depende de una capacidad de generación de energía renovable que debe entrar al país también a tiempo con las líneas de transmisión de energía y con la debida adecuación de todo lo que implica manejar hidrógeno. El hidrógeno, no se nos puede olvidar que está arriba a la izquierda en la tabla periódica. Lo que eso significa es que es un, digamos, es un componente y un elemento muy complejo de manejar. No es para que se maneje de manera, digamos, ligera en cualquier comunidad, de manera informal. Esto requiere alta formalización y alta especialización técnica para poder desarrollar esta economía. Vemos ahí un desafío importante en Colombia. Vemos que el mercado interno en Colombia es limitado, es pequeño en hidrógeno. La gran oportunidad es afuera para exportar ese hidrógeno. Solamente Rotterdam en el 2030 va a necesitar 4 millones de toneladas de hidrógeno, al 2050 20 millones de toneladas. Alemania en el 2030 está pensando en 130 teravatios hora de energía, que eso equivale más o menos a 4 millones de toneladas de hidrógeno por su densidad energética. Y vemos un gran esfuerzo y un gran avance en Europa. Solamente en Alemania están desarrollando 1.800 kilómetros de tubos de retrofit de gas natural a hidrógeno y tienen planeados otros tubos nuevos. Entonces, la gran oportunidad la vemos afuera. El gran desafío para poder llegar a tiempo es que nos coincida el desarrollo de capacidades, el desarrollo de infraestructura, los proyectos de energía renovable, que obviamente se generan donde hay buen sol y donde hay buen viento, las líneas de transmisión y obviamente la confianza inversionista que necesita un país como Colombia para poder atraer capitales, porque acá no estamos hablando de cifras pequeñas ni de corto plazo. Entonces ahí el gobierno actual y los que vienen tienen un gran desafío en poder ofrecer esa confianza al inversionista para poder
que Colombia aproveche el potencial que tiene y poder desarrollar estos mercados a los cuales podría participar y desarrollar una nueva economía, una nueva industria de hidrógeno, pero necesita este tipo de esfuerzos porque la oportunidad es grande y está afuera. Gracias, Santiago. Y en línea con eso, entonces, bueno, ya sabemos, Colombia tiene unas oportunidades en materia de recursos naturales para producción de hidrógeno de manera competitiva y es necesario atraer inversión. Ayer el DNP hablaba de las grandes apuestas en materia de reindustrialización y todos estos temas y que uno de los pilares clave dentro de la política de reindustrialización es la transición energética. ¿Cómo ven desde Siemens Energy que el hidrógeno puede aportar a la reindustrialización de Colombia, precisamente aprovechando esas oportunidades y ustedes como empresa internacional, cómo ven esa oportunidad? Gracias, Karen. Definitivamente es una oportunidad. No son, digamos, acciones de corto plazo, no son acciones inmediatas, pero definitivamente vemos cómo el hidrógeno es una base definitiva para poder potenciar temas propuestos en Colombia como temas de reindustrialización. Claro, ¿qué se necesita y qué es necesario para que esto se dé? Definitivamente no es solo tecnología, definitivamente se requieren diferentes frentes que se involucren de manera decidida en términos de avanzar en que el hidrógeno efectivamente puede ser una base para la reindustrialización. Así es que está también las políticas de gobierno, está todo el tema de incentivos y regulación, está también un sector privado que definitivamente se tiene que alinear, está una banca que, como se hablaba en el panel anterior, definitivamente está dispuesta a apoyar y a soportar, pero que tiene que ser el tipo de proyectos adecuados que efectivamente van a funcionar o van a quedar operativos al final. Y ese tipo de proyectos yo creo que ya los tiene Colombia, ya los está trabajando, desafortunadamente todavía en unas fases muy iniciales. Bueno, no sé si desafortunadamente, diría que también es un proceso de maduración, también es un proceso de aprendizaje y creo que eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Es un proceso de aprendizaje, no llegamos probablemente a firmar documentos de inversión de manera específica, pero claramente en esos procesos hay aprendizajes desde el mismo paso para inscribirse o poder participar o ser beneficiados en términos de estos grants igualmente mencionados en charlas anteriores. Entonces, sí hay una oportunidad, claramente cuando hay una política de reindustrialización y hay varios sectores que intervienen allí, pueden ser impactados por el hidrógeno, más allá del potencial que mencionabas, que tiene que ver, Santiago, con todo lo que es exportación. Claro que hay una aplicación local, no es necesariamente una demanda gigantesca, pero sí hay una aplicación local. Y nosotros veríamos las primeras, si vamos a los procesos de refinación, son los primeros en que podrían aplicar allí, y dentro de esos procesos de refinación vas a obtener beneficios a usuario final en términos de movilidad, lo cual es una aplicación importante. ¿Por qué? Porque vas a generar un movimiento en la industria que va a impactar algo que es un sector bastante complejo, pero que también tiene un peso importante en términos de emisiones, y que si logras efectivamente con las economías de escalas y los números que todavía no cierran tan fácil y que requieren de esos apoyos y auxilios de gobierno y demás en financiación, pues definitivamente estás impactando un sector que es altamente contaminante y que definitivamente a través de uso de hidrógeno, terminando en combustibles y fuels en este caso, pues tienes una aplicación donde estás impactando un sector que efectivamente va a tener un beneficio en términos de reindustrialización, pero en términos también de descarbonización. Obviamente hay otros sectores y en esos sectores cuando ya vamos al tema de fertilizantes, ahí tenemos un punto importante donde podemos aplicar y va directamente a nuestra industria. Entonces, teniendo la versatilidad de una molécula de hidrógeno, su posible aplicación en fertilizantes, urea, amoníaco, una estructura, una infraestructura básica, pero también todavía con posibilidades de aportar sobre ese tipo de moléculas, creo que ahí tendríamos un espacio de apoyo a la política de reindustrialización, sí, pero también en un mercado específicamente en la agroindustria, donde si efectivamente lo que está planteado
en términos de desarrollo, en términos de objetivos de reindustrialización, se concreta, definitivamente hay un espacio donde puede impactar el hidrógeno allí. Gracias, Omar, y me encanta que hayas terminado con el tema de fertilizantes para saltar a la siguiente pregunta. Andrés, desde Yara. Bueno, hace un rato conversábamos y me contabas que en Yara están haciendo, pues acabaron de aprobar una inversión muy grande en una planta de producción en Estados Unidos. Y en el mapa seguramente cuando se evaluó hacer ese proyecto estuvo Colombia. ¿Cómo ha avanzado Colombia y qué hace falta para que esas inversiones no se vayan y queden acá? ¿Qué hubiera necesitado Yara para que esa inversión hubiera quedado en Colombia y estuviéramos produciendo ese amoníaco acá? Qué buena pregunta para el CEO de Yara, pero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Digamos que en la agricultura, y retomo tus palabras, de cómo emplear el hidrógeno, digamos, obviamente es el amoníaco. Nosotros tenemos una planta en Cartagena, aquí mismo, donde tenemos la producción de amoníaco. Utilizamos alrededor de 23.000 toneladas de hidrógeno al año para la producción de fertilizantes. Esos son más o menos unos 135.000 toneladas de amoníaco. Esta es una de las plantas, de las 28 plantas que existen hoy en día globalmente en Yara. Nosotros producimos alrededor de 35 millones de toneladas y Yara, digamos, es líder global en amoníaco. Todo esto para decirles también que hay una enorme oportunidad. Lo que pasa es que en la agricultura debemos ir por etapas, ¿no? Entonces, nosotros estamos surtiendo la primera etapa y es descarbonizar, en el proceso de descarbonizar la cadena de alimentos. Nuestra primera etapa se llama reducción de huella de carbono. Ya en la planta de Cartagena, que era la última, vale la pena decirlo, estamos utilizando reducción catalítica, es decir, en nuestras plantas de ácido nítrico, para que los fertilizantes que hoy se consumen, que son de Yara, pues tengan huella reducida. Vale la pena decir que esta es una patente de hace muchos años de Yara, que la compartió con otras industrias, y eso es un gran avance hoy en día para la alimentación de todos nosotros. Luego, como vemos en términos de los proyectos, si hablamos de Estados Unidos, en Estados Unidos vamos a producir 2.4 millones de toneladas de amoníaco azul. Esos son una inversión de más o menos de 3.6 billones de dólares. Los recursos, gran parte de los recursos de Yara se están yendo a Estados Unidos, básicamente por dos temas. Uno, pues obviamente el IRA, que yo creo que es un incentivo para todos, tenemos que aprovechar eso. Y lo segundo, el tema del gas, ¿no? El precio del gas es la mitad de lo que estamos pagando hoy en día en Colombia, y tal vez ese fue un criterio importante de decisión de por qué se va la inversión para Estados Unidos y no para Colombia. Eso es uno, y la disponibilidad, ¿no? Que sí tenemos, que no tenemos, que exploramos, que no exploramos. Esa incertidumbre y esa volatilidad también pone, digamos, de cara a las compañías a pensar mucho. Y retomando entonces el tema sobre cuáles son las etapas en la agricultura, están los fertilizantes de huella reducida, por reducción catalítica, luego amoníaco azul, y puede ser amoníaco verde. Nosotros tenemos producción ya de amoníaco verde en la planta de Porsgrunn, Noruega, y en Australia. Tenemos 80.000 toneladas de fertilizantes verdes que llegan, vale la pena decirlo, a Colombia este año en diciembre, tal vez en enero, en un proyecto de café que tenemos en el Huila, con 80 cafeteros. Es un proyecto muy importante con Norat, y con la cadena, y aquí viene mi punto final, y es donde nos empezamos a unir, la cadena de alimentos. Es una compañía muy grande japonesa que va a pagar por esa producción de café, porque lo que tiene que pasar es que tenemos que tener abundantes alimentos, pero más baratos, y lo que no podemos hacer es trasladar los costos hoy en día de la tecnología, ni de amoníaco verde ni de amoníaco azul, a los agricultores, porque no les da el costo. Gracias, Andrés. Así es. Digamos que uno de los grandes retos que se tienen es la creación de demanda, pero una creación de demanda que tenga sentido y que sea competitiva con otras alternativas. Y ese era justamente uno de los puntos que se pensaron cuando se desarrolló la hoja de ruta,
La hoja de ruta planteó 4 grandes ejes de trabajo: temas de regulación, temas de creación de demanda, temas de infraestructura y temas de desarrollo e innovación. Y quiero preguntarle a Juan Camilo, desde el Ministerio de Minas y Energía, ¿cómo ven el cumplimiento de esa ruta? Hay una revisión que actualmente se está haciendo. ¿En qué eje se ha avanzado más? ¿Cómo va el tema del cumplimiento de las acciones? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Sabemos que la hoja de ruta se publicó en el 2021, finales de esta, pues su aplicación es esperada que sea prácticamente en 5 años. Los pilares que mencionas tienen aproximadamente 28 acciones y estas acciones están separadas por fases. Fase 1, que tiene que ver con las bases para la implementación, para dejar la regulación asociada al hidrógeno. La fase 2, lo que es el impulso del hidrógeno. Y la fase 3, que tiene que ver con el seguimiento que se le debe hacer, el monitoreo a esos proyectos y a esos cumplimientos de la aplicación del hidrógeno en diferentes sectores. De estas 28 acciones, desde el Ministerio se ha trabajado de manera transversal en prácticamente todas, lo que haría prácticamente resaltar que de los 4 pilares estamos trabajando en la gran mayoría de las actividades que competen al Ministerio de Minas y Energías. Como se ha venido mencionando en el transcurso de este congreso, se ha dicho que el hidrógeno no es una tarea únicamente del Ministerio de Minas y Energía, sino que es una tarea interministerial, una tarea de gobierno que involucra transporte, que involucra el Ministerio de Ambiente, involucra el Ministerio de Industria de Comercio, Industria y Turismo, involucra otros actores que digamos que están un poco alejados de la cadena energética, como es el Ministerio de Agricultura, que siempre se dice que están alejados de la cadena energética, pero cuando analizamos sus consumos, estos siempre consumen energéticos, consumen diésel, consumen gasolina, están dentro de las cadenas. Entonces, digamos que de esos 28 acciones estamos trabajando directamente, hemos generado aproximadamente 42 proyectos que están prácticamente todos financiados a partir de colaboraciones internacionales. De esos 42 proyectos, aproximadamente el 50% se encuentran en una etapa de ejecución, un 20%, aproximadamente 20% se encuentran en una fase finalizada y aproximadamente 19% se encuentran en una fase de estructuración con algunas entidades de cooperación internacional que nos están colaborando en eso. Todos estos proyectos están encaminados a ir sentando esas bases, a ir sentando esos posibles habilitadores, esa identificación de la demanda posible que se ha venido mencionando aquí, el sector de la agricultura, el sector de fertilizantes, el sector de hidrocarburos, que tiene un papel importante en todo lo que tiene que ver la posible financiación y al mismo tiempo reconversión laboral y reindustrialización de sus procesos. ¿Por qué? Porque digamos que sabemos que hay unos nodos energéticos que son tendencia mundiales, sabemos que hay tecnologías que ya nos permiten reproducir un hidrocarburo de manera sustentable o alternativa, que los denominamos combustibles sintéticos. Está combustible sintético de aviación, están los combustibles como el metano, el diésel renovable, la gasolina renovable. Digamos que todos estos energéticos que son energéticos del futuro, combustibles del futuro, pueden llegar a cambiar esa dependencia de los hidrocarburos convencionales fósiles que estamos acostumbrados. Entonces, esa es como la tarea en la que estamos en este momento en el ministerio, identificando esas posibles cadenas productivas para ver un encadenamiento industrial que pueda permitir ese desarrollo que todos esperamos en la economía del hidrógeno. Asimismo, trabajando en la gobernanza de este hidrógeno, involucrando los diferentes ministerios que pueden pueden gestar una parte interesante en la parte regulatoria que se ha venido mencionando también. Gracias, Juan Camilo. Y ahí quiero saltar a otra parte, que es la reciente hoja de ruta de transición energética justa. Y ayer Blanca nos mencionaba que ya no queremos hablar más de hojas de ruta,
Pero bueno, estamos enmarcados en esta otra nueva ruta de la transición energética justa, donde la ambición para producir hidrógeno es muchísimo más alta. ¿Cómo hacer para llegar a esa ambición y acelerar el paso, ¿cierto? Porque en este momento estamos viendo gobernanza, estamos viendo oportunidades y necesitamos los proyectos ya. Las primeras metas son 2030 y para el mundo del hidrógeno menos de 7 años es muy poco tiempo para tener entre 1 y 3 gigavatios de electrólisis. Entonces, quisiera preguntarte, Santiago, que le pusiéramos un poco de cifras a este panel y es cómo logramos esos objetivos 2030, qué necesitamos en materia de energía renovable, qué necesitamos que pase en Colombia para alcanzar esos objetivos 2030. Bueno, pues, a ver, básicamente tenemos 3 grandes desafíos. El primero es el desarrollo que entren a tiempo los proyectos de energía renovable. Estamos viendo grandes compañías tomando, en mi concepto, grandes decisiones de no continuar con esos proyectos en Colombia. Eso tiene digamos, un impacto directamente en la capacidad del país de producir hidrógeno verde. Indudablemente, la firmeza de los diferentes sistemas energéticos y de generación de energía pues debe permitir poder producir ese hidrógeno verde de manera continua. Entonces, no es solamente solar, no es solamente eólico, son sistemas híbridos, es aprovechar también la capacidad que se tiene en las pequeñas centrales hidroeléctricas y en otros sistemas. Ahí viene un elemento importante que también va de la mano y es para poder de manera paralela, además de la incorporación de esos sistemas energéticos, poder avanzar con la ruta del hidrógeno y de la financiación, pues obviamente se necesita cómo poder apoyar eso. Cuando uno revisa diferentes países, por ejemplo los Tier 1, que son los grandes países que tienen subsidios, por ejemplo solamente Europa tiene un cap de 270 billones de euros, a razón de 4 euros por kilogramo de hidrógeno producido. Entonces, en Colombia no tenemos eso. Tenemos a Estados Unidos con 369 billones de dólares de cap a razón de $3 por kilogramo de hidrógeno, que es el IRA, el Inflation Reduction Act. China se le calcula más o menos un cap de subsidio cerca de los 100 billones, y solo esos 3 son el Tier 1. Los otros 3 grandes con subsidios son 10 veces más pequeños. Canadá son con 26 millones de dólares de cap, Japón con 16 billones, Australia, Corea y el Reino Unido no han logrado definir eso todavía, y esos son los Tier 2. En los Tier 3 tenemos a Sudáfrica, Egipto, y en América Latina, Brasil, Chile y Paraguay. Y en el Tier 4 tenemos los otros, y en los otros está Colombia. Y hace equipo con Argentina, Perú, Turquía y Ecuador. Y somos Tier 4 y no sabemos finalmente cómo va a ser el esfuerzo público para poder activar ese tipo de industrias. Y no creo que estemos cerca de tener una claridad en esa conversación, particularmente en un país como el nuestro con otras deficiencias o necesidades importantes en salud, educación e infraestructura básica que también van a requerir esos recursos. Entonces, a nivel de esas cifras, yo veo que la hoja de ruta del hidrógeno que se plantea en el país es un esfuerzo importante plantearle y ponerle números, pero le hace falta como el otro test de realidad. Es como cuando uno ve un crucero, que uno arriba ve la piscina, los bares y los restaurantes, etcétera, pero para que todo eso funcione arriba, debajo de la cubierta hay una gran cantidad de sistemas que permiten que lo que hay arriba pase. Entonces creo que en este momento la conversación está muy en lo que hay arriba del crucero, pero no hemos hablado en lo que tiene que pasar abajo y cuándo. Y el punto clave es que la capacidad de energía renovable yo no la veo entrando a la misma velocidad que se plantea el ingreso de los otros proyectos en la hoja de ruta. Y ya para terminar, no me extiendo mucho, pero básicamente el pipeline de proyectos de los principales fabricantes de electrolizadores, Siemens y otros, hoy ese backlog es de 208 gigavatios,
pero al 2030 van a entrar más o menos 45, en el peor escenario, a 95 gigavatios de ese pipeline de energía, de capacidad de electrolización. Uno ve los países de América y Europa, de Norteamérica y Europa, con mínimo 20 a 70 gigavatios, Asia con 20 a 60, Latinoamérica 2 a 24, o sea, muy poquito. El MENA, que es Middle East y África del Norte, con mínimo 2 a 12, y los países de Europa Central y del Este de 1 a 20, y África subsahariana de 0 a 3. Entonces ve uno una asimetría bastante importante, y yo creo que estas grandes capacidades se van a concentrar en países Tier 1, donde están los subsidios y donde a raíz de estos subsidios están pudiendo también desarrollar sus cadenas locales, y no en vano Yara se fue para Estados Unidos, precisamente por esa razón. Gracias, Santiago. Y con esa última idea que dejas, quiero pasar a Omar. Y es, claro, ayer hablábamos sobre cuál es esa posición de Latinoamérica frente a los incentivos en Estados Unidos, a los incentivos en Europa y el interés de desarrollar proyectos en Colombia se mantiene, no se concretan, ¿cierto? Hay mucho interés, hay pocos proyectos concretos, hay muchas ideas, algo que está en prefactibilidad. ¿Ustedes cómo están viendo las cadenas de suministro al futuro con equipos, sí, con equipos como los electrolizadores? Nosotros hemos visto, pasará que Estados Unidos o Europa va a acaparar la demanda, pues debería ser así, teniendo en cuenta esos incentivos, pero ustedes cómo han visto, ya han visto que se empieza a mover el mercado hacia ese lado. Bien, mira, antes de pronto detallar un poco ahí, y gracias por la pregunta, complementando un poco lo que tú mencionabas ahora de esa oportunidad de hidrógeno y generación renovable. Yo creo que es una combinación también de los diferentes colores de ese hidrógeno y los usos que podemos dar, algunos muy locales, donde ahí toda esa complejidad global podría estar un poco más acotada, y para eso están las competencias, y lo hablaba el día de ayer Bruce. También hay unos recursos naturales hoy que podemos usar y que con el conocimiento, con la infraestructura, la red empresarial industrial que tenemos, esa disponibilidad de gas, la tecnología que lo tiene también para capturar aquel CO2, pues tiene que haber alguna aplicación que definitivamente podamos impulsar en pro de Colombia y de sus necesidades. Definitivamente ya el verde, y como se precisaba en el panel anterior, pues va a ser el que va a buscar Europa, y ahí hay una arista que sí va a ser muchísimo más exigente para competir a dónde podríamos llegar a servir como mercados. Y muy asociado ya ahora a tu pregunta, no hay duda que para nosotros en el día a día es un debate de cómo poder posicionar a Latinoamérica y en particular a Colombia, donde vamos a poder ejecutar proyectos concretos en hidrógeno. Eso involucra la tecnología, involucra los niveles de incertidumbre que a veces se pueden generar en el desarrollo propio de proyectos. También se ha mencionado que estos proyectos deben manejarse en algo de incertidumbre. Claro, el proyecto en sí, no las condiciones macroeconómicas de país que generen incertidumbre para, digamos, desarrollar proyectos en la región y en particular en el país. Entonces, teniendo en cuenta todas esas variables, la competencia frente a mercados que van a demandar o están demandando gigavatios. Nosotros iniciamos con una fábrica en Alemania de 1 gigavatio, y ahorita eso da un poco de risa haber pensado en que el desarrollo iba a ser a ese nivel, y ahora estamos pensando en ubicar fábricas en otros lugares donde las capacidades están para servir ese tipo de mercados, en ese tipo de demandas que se mencionaban. Pero hay una atractividad entre los gigantes y también los pequeños. Y esos proyectos en Colombia, por ejemplo, de una aplicación industrial donde puedes hablar de 60 megavatios servidos para hidrógeno, 120, definitivamente tienen atractividad, tienen una posibilidad porque estamos hablando de innovación, estamos hablando de nueva tecnología.
Estamos hablando de que no solo es un nivel de electrolizadores los que podrían aplicar en unos con tema de tecnología alcalina, donde ahí hay muchísima experiencia, tecnologías probadas, pero también otros de membrana. Y en ese sentido, proyectos de esa escala también son llamativos. Y por eso, para nosotros en concreto, algunos de los proyectos que se han planteado en Colombia, a pesar de que no necesariamente avanzan a la velocidad que quieres, sí tienen atractividad. Y eso hace que de alguna forma se abran los espacios para que puedas entrar con la tecnología, puedas acompañar el desarrollo de un proyecto de estos, pero a la vez todos igualmente aprender. Y yo creo que ese es el punto clave. Nosotros en particular en Latinoamérica, y vuelvo al tema de buscar recursos, tema de grants, ya hicimos un recorrido de lo que se requiere para aplicar a los mismos, y ese es un aprendizaje. Y el proyecto puede ser de gigas o puede ser de megavatios, y la aplicación es la misma. Ese camino nosotros ya lo recorrimos, es un camino que queremos mantener vigente independiente del tiempo que tome. Obviamente todos queremos que esto se acelere, pero de nuevo, estamos hablando de que lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien. Y no lo vamos a hacer solos, lo tenemos que hacer obviamente acompañados de política pública, acompañados de empresarios, acompañados de comunidades, por supuesto, que permitan que la viabilidad final de estos proyectos se dé. La atractividad no solo se da por lo grande y los gigavatios, sino también por lo sexy que puede ser desarrollar un proyecto de manera local con aplicación concreta y además con off-taker asegurado. Eso también es otro tema importante. Gracias, Omar. Bueno, y mencionabas la importancia de utilizar o aprovechar todos los recursos con los que cuenta el país, y esto pues seguramente reduce un poco la incertidumbre acerca de los diferentes proyectos. Y quisiera preguntarle a Juan Camilo, son dos preguntas. Uno, ¿cómo están viendo el tema de hidrógeno azul? Volviendo a las metas, pues hay un objetivo de producir hidrógeno azul, y cómo van todos los temas de reglamentación en torno a la captura de carbono, en torno a la captura y almacenamiento, pero también a la captura y uso de carbono. ¿Cómo están viendo desde el Ministerio este tema? Bueno, digamos que para dar un contexto a la respuesta, me gustaría referir que el término de hidrógeno de bajas emisiones, que se ha escuchado bastante en el transcurso del Congreso, digamos que tiene y no tiene una justificación. La justificación, la consideración que hago en que no tiene una justificación es que en Colombia no podemos llamar todavía hidrógeno de bajas emisiones a nada, porque no tenemos una metodología para cuantificar las emisiones que están asociadas al hidrógeno que estamos produciendo en el país. Y no se ha cuantificado de manera experimental en el país cuánto hidrógeno cómo estamos generando ese hidrógeno. Entonces, el término que se viene utilizando de emisiones bajas en carbono, hidrógeno de bajas emisiones, digamos que tiene que estar justificado por eso, comenzando por ahí. No estamos cerrados a lo que tiene que ver con el hidrógeno azul, que es como se denomina con la captura de carbono, porque digamos que se ve como una oportunidad de reindustrializar el sector de hidrocarburos. Actualmente el sector de hidrocarburos, doy ejemplo del caso de Ecopetrol, que como lo mencionaron el día de ayer, producen aproximadamente 130.000 toneladas de hidrógeno. Eso, según las estimaciones, con las conversaciones que hemos tenido con ellos, aproximadamente el 10% de eso le están haciendo captura, o sea que aproximadamente tenemos un 10% de hidrógeno azul en el país, que equivaldría a 13.000 toneladas de hidrógeno azul en el país. Las metas que propone la hoja de ruta es tener 50.000 a 2030. Sin embargo, creemos que según el incentivo y según lo que se está conversando con Ecopetrol, que es, ya sabemos que es la empresa que tiene la mayor proporción de hidrocarburos, de producción de hidrocarburos en el país, proponen una meta bastante ambiciosa, y estimando lo que ellos nos mencionaban, creemos que podemos superar esa meta de los 50 kilotoneladas. Respecto a lo que tiene que ver con decretos asociados a captura de carbonos o regulación asociada a la misma, actualmente estamos en el trabajo de ello, estamos en una consultoría que está financiada directamente por EIZ, que tiene que ver con
la captura y almacenamiento de carbono y las tecnologías que podrían aplicarse en el país. Esta consultoría está en ejecución, esperamos ver resultados. De la misma esperamos sacar algunas conclusiones. Como ya conocen, estamos en las fases de también sentar esas bases, y desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos también se está haciendo una investigación bastante rigurosa, un análisis técnico muy claro de dónde podría almacenarse, y conociendo esos posibles almacenamientos geológicos naturales que pueden darse en el país. Entonces, dando una respuesta en torno al hidrógeno azul, estamos abiertos, no estamos cerrados a conocer ese tipo de tecnologías, estamos abiertos no solo al azul, sino también al hidrógeno blanco, que digamos que se ha venido escuchando en diferentes espacios también el hidrógeno blanco. Esa oportunidad que tenemos por las formaciones rocosas del país nos da un potencial significativo en algunas regiones específicas. Y actualmente también desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, desde la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio, se ha avanzado en esa revisión técnica que es la base de todo. Sin justificación científica y sin bases técnicas no podemos plantear ningún tipo de resolución ni ninguna norma que acoja las necesidades que tiene el sector industrial. El sector industrial se basa en la parte técnica, y nosotros nos basamos en la parte técnica también para tener unas bases claras y a un acercamiento claro con el sector industrial para que todo lo que estemos planteando beneficie al gobierno en general, no solo al gobierno nacional, sino a Colombia como una nación posible de hub de hidrógeno y producción de derivados, que es la meta que tenemos. Gracias, Juan Camilo. Tengo una pregunta con lo que mencionas, y es, ¿ya se está trabajando en esa metodología para hablar de hidrógeno de bajas emisiones? Porque siempre que volvemos a hablar de políticas públicas, regresamos a los colores. ¿Ya se está trabajando en ese tema? Actualmente estamos en un estudio que esperamos salga, la gran parte de los estudios que mencioné, esperamos que salgan casi todos a 2024, en su gran mayoría. Entre esos está la certificación de origen del hidrógeno, que involucra también esa certificación de origen de la energía eléctrica, que nos fascina a todos, nos fascinaría a todos poder producir hidrógeno a partir del sistema interconectado nacional. Para eso pues necesitamos unas certificaciones. La metodología, estamos planteando la consultoría para que esté lo más enfocada y nos dé las bases técnicas para poder constituir una metodología clara que debe estar en construcción no solo del Ministerio de Minas y Energías, sino también del Ministerio de Ambiente, porque tiene un componente ambiental bastante grande, y también de las otras encadenamientos productivos que pueden llegar. Ayer se mencionaba en una de las ponencias que se realizaron que el análisis de ciclo de vida, que es prácticamente la metodología que tiene una mejor adopción de la cuantificación de las emisiones que se pueden generar en el proceso, se deben tomar unas fronteras. Esas fronteras tienen todo que ver en cuánto nosotros vamos a decir que estamos emitiendo, para poder ahora sí dar una claridad y poder hablar finalmente de hidrógeno de bajas emisiones. Como no la tenemos que seguir hablando de los colores que tanto nos fascinan y que tanto nos generan esa incertidumbre de saber en qué queremos invertir, ¿cierto? También esa certificación esperamos que no se haga solo desde la parte nacional, sino que queremos y estamos en un grupo de trabajo con diferentes gobiernos a nivel Latinoamérica para poder tener una certificación latinoamericana. O sea, no estar segregados, no estar alejados, sino que unirnos como naciones, como Latinoamérica, como una sola nación, por decirlo así, para que el hidrógeno que produzcamos en todos los países sea fácilmente aceptado y tenga toda la certificación y la aceptación en los diferentes lugares a los que queremos llegar. Queremos llegar al mercado europeo, queremos llegar al mercado asiático, y basado en esos mercados que ya tienen algunas certificaciones, pues podemos nosotros también plantearla de nosotros. Y ahí está más o menos de lo que estamos pensando como ministerio, como prácticamente líder de política en hidrógeno en el país. Gracias, Juan Camilo. Bueno, hemos hablado que hay dos grandes desafíos, hay varios desafíos, ¿no?
pero hablemos de dos grandes. Uno es la creación de demanda y otro alcanzar precios competitivos, no solo de producción, sino de suministro, costos competitivos para las diferentes aplicaciones. Desde Yara, ¿cómo están viendo o qué propuestas tendrían para alcanzar esos precios competitivos de suministro y también para, pues, obviamente, crear demanda? Sí, a ver, nosotros somos un gran off-taker de hidrógeno, de amoníaco, hoy derivado de gas natural, ya con la reducción catalítica y de volver al proceso óxido nitroso es muy conveniente para la producción de fertilizantes. Hoy 1 kilo de hidrógeno a nosotros está más o menos como en $1.5, más o menos, en la producción, $1.5. Y eso es súper importante que esté en 1.5 o esté por abajo. Insisto, nosotros estamos en un negocio muy crítico, que es el negocio de los alimentos, que tiene que descarbonizarse, es una cadena muy importante, pero que se produce a través de una red de agricultores. Nosotros somos un país de minifundio, es decir, solamente por nombrarlo, café tiene 540.000 familias y papa tiene 120.000 familias, es decir, más o menos como 1 hectárea por familia. Digamos que el factor de fertilización de Colombia es de los más bajos del mundo, que es 0.3 toneladas por hectárea, es decir, nosotros tenemos una productividad realmente baja. Entonces, yo hablaba al principio, es decir, de cómo vamos a ir educando, cómo vamos a ir incorporando estas tecnologías al campo. Hay que hacerlo por etapas, eso es lo más importante, ¿no? Para no atropellar a los costos del agricultor. Sí vemos una oportunidad enorme, por ejemplo, en el sector de transporte. Este es un sector que moviliza más o menos unas 50.000 vehículos de 34 toneladas cada año, que es bastante también. Entonces, nosotros estamos haciendo el trabajo a puerta de fábrica, cumpliendo Scope 1, Scope 2, de lo que nos corresponde. Al 2005 habíamos reducido el 45% de las emisiones y al 2030 vamos al 75%. Pero lo importante acá es la cadena completa y creemos que en el sector de transporte hay una enorme oportunidad. Eso es una cosa importante en el tema de los fertilizantes, que es un tema logístico. Y insisto en el costo del fertilizante, porque nuestra propuesta es aumentar el uso de fertilizantes minerales. En la medida que los agricultores tengan acceso a fertilizantes buenos y a buen precio, yo creo que podemos producir mucha más comida en Colombia. Gracias, Andrés. Omar, la misma pregunta. ¿Cómo superar esos dos grandes retos de creación de demanda y alcanzar costos competitivos? Sí es un reto, sin embargo, a veces tendemos a perder la visión sobre las fortalezas que tenemos en el país. Yo creo que toda esta abundancia en recursos naturales, ya digamos disponibles, caso gas, tecnologías de captura. Ahora mencionaba, compañero de panel, que efectivamente se están haciendo las evaluaciones. Bienvenidos a aquellas evaluaciones y aquellos tiempos 2024 que puedan llamar, digamos, o facilitar que se habilite como tal hidrógeno azul como una alternativa también. Y yo creo que eso nos pone con capacidades que tenemos como el tema de gas, con el potencial de renovable que tenemos, que definitivamente tanto en el tema solar y los niveles de irradiación, los niveles de viento en la costa atlántica, ponen unas condiciones que sí son una fortaleza en términos de apoyar a que podamos tener o llegar a tener un buen precio. Hemos hablado que podríamos estar en el 4º nivel de valor del hidrógeno en un mercado global. Eso también termina siendo llamativo. Por eso al final en lo que terminamos es, vale, yo creo que hay condiciones en el país, hay condiciones
en la región. También estaba mencionándose el tema de la región, que puede ser bastante interesante con un liderazgo desde Colombia de que sí se puede hacer para tener condiciones de precio, para tener condiciones de competitividad definitivamente, ya que ¿qué se necesita y qué es lo clave? Es poder acelerar ese proceso. Está bien de los pilotos y como dije en un principio, se aprende de ellos y bienvenido, pero luego hay que acelerar porque también el mercado se está moviendo, los competidores, si lo puedo llamar, que pueden ser otros países, vecinos o no tan vecinos, están allí, y también el entrar un poco más adelante definitivamente va a ayudar a que, claro, con el apoyo, porque definitivamente van a necesitarse subsidios, van a necesitarse grants para el tema de hidrógeno verde e ir por ese mercado en Europa que es bastante grande, pues es necesario que aceleremos y que en ese acelerar podamos tener una ventaja que con un precio y con esos incentivos que se puedan dar locales permita ser eso, competitivo. De resto, creo que nos podríamos quedar en eso, en deseos, iniciativas y pilotos, y si no concretamos, y vuelvo de nuevo, en lo político, en lo público, en las comunidades para facilitar el desarrollo de los proyectos, ahí tenemos un tema bastante complejo de tener la posibilidad de nuestra generación renovable, sí, pero no sirve de nada. Uno, si no la puedo poner a operar, y segundo, si la tengo operativa, pero no la puedo ingresar a la red, porque tampoco pueda llevarla a los lugares de consumo. Entonces, esa es acelerar en frentes que están un poco más conexos que directamente en solo producir una molécula de hidrógeno, definitivamente tiene que moverse a tal ritmo que faciliten la entrada a un mercado que todavía puede llegar a ser servido y que yo confío más allá de que esté retador los números de 15 gigavatios para hidrógeno, 2030 o 1 gigavatio siquiera en el 2030. Oye, arranquemos y pongamos a rodar el tema en algo concreto que dé una señal hacia el mercado que en países como Colombia se puede tener condiciones de precio, competitividad o de poner al menos una molécula en el mercado. Gracias, Omar. No puedo estar más de acuerdo contigo en que lo que necesitamos es ir a una velocidad muchísimo mayor para alcanzar los objetivos y poner en marcha estos proyectos. Y Santiago, quiero preguntarte cómo acelerar. ¿Cómo ves tú que se pueda acelerar? Hemos hecho varios estudios. Yo me atrevo a decir que el sector está sobrediagnosticado porque hay estudio tras estudio tras estudio. ¿Cómo aceleramos este proceso para que seamos efectivos en crear demanda y en ser competitivos? Pues a ver, yo veo tres temas. Uno es precisamente, y coincido contigo, evolucionar de los pilotos mediáticos de Twitter a pasar a proyectos con viabilidad técnica y económica ya mucho más centrada en aplicaciones que hagan sentido en nuestro país, como algunas que se han mencionado en Yara, monómeros inclusivos, las refinerías de Ecopetrol, importante. Hay otro tema importante que tenemos que poner de cara al precio del hidrógeno, es cuánto vale en boca de electrolizador, pero cuánto vale llevar ese hidrógeno a donde se va a usar. Entonces, solamente unos pequeños datos. Si uno lo hace por tubería reparada, o sea, retrofit, de 0 a 50 kilómetros, súmele 10 centavos al kilo. Si ya vas hasta 100 kilómetros, súmele 50 centavos de dólares al kilo de hidrógeno transportado. Y si pasas de 500 kilómetros transportado en retrofit, póngale otro dólar. Si es en tubo nuevo, ya tubo nuevo, totalmente infraestructura 100% hidrógeno, pues de 0 a 50 kilómetros son 50 centavos, hasta 100 kilómetros es $1 por cada kilo transportado, y 500 kilómetros es más o menos 1.5 dólares por kilo. Ya cuando uno habla de derivados, de Liquid Organic Hydrogen Carriers, LOHCs o inclusive, por ejemplo, el metilciclohexano o amoníacos o metanol, etcétera, pues hay que considerar otros costos que son la producción de ese carrier, el almacenamiento, el transporte y luego el retrieval, volverlo a sacar, convertir el carrier otra vez en hidrógeno. Entonces hay una gran cantidad de costos que tenemos ahí que en el país tenemos que empezar a experimentar y a tomar decisiones valientes. A mí me gustó mucho, por ejemplo, lo que hizo Yara, que adquirió un porcentaje significativo de H2Pro, una compañía israelí
ahora que Israel lo tenemos tanto en la mente. Israel es un país líder en producción de electrolizadores y de sistemas energéticos clave, y Yara hizo una inversión ahí con Breakthrough, con Bill Gates y otros para una nueva tecnología de electrólisis mucho más allá de alcalinos y PEM, con otra química. Eso es supremamente importante. Entonces, ese tipo de acciones son las que las compañías grandes en Colombia tenemos que empezar a tomar, pasar del piloto pequeño mediático de la neverita diminuta y de esas cosas, a pasar a hacer unos acuerdos entre diferentes empresas y crear ese off-take local para llevar esto un poco más allá, porque si esto no tiene viabilidad técnica y económica y si no vemos que van a estar listas las capacidades de generación de energía renovable, pues creo, y si no vamos a tener claridad sobre de los colores a lo que significa bajas emisiones, pues creo que va a ser muy difícil destrabar esto, pero hay decisiones valientes que hay que empezar a tomar considerando ese panorama de costos, porque indudablemente afuera hay una demanda por ese hidrógeno y hay que ir por ella, y no tampoco la podemos dejar pasar, porque igual hay otros países que también están cerca del Ecuador y que también tienen sol y que también tienen vientos de buena calidad y están compitiendo por ese recurso. Gracias, Santiago. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Un último mensaje por parte del Ministerio. Después de escuchar la visión desde Yara, desde Siemens Energy, desde TGI, ¿cuáles serían esas condiciones o esos próximos pasos y en qué plazos se estaría moviendo el Ministerio, ¿no? Hablando de que necesitamos acelerar. Y eso ya para cerrar este panel. Digamos que el mensaje final sería que desde el Ministerio estamos completamente abiertos a conversar con el sector privado, porque lo que queremos es generar esa demanda, esperamos que se genere esa demanda para que la economía del hidrógeno circule de una manera mucho más fácil y mucho más fluida en el mercado nacional y también con las posibilidades del mercado internacional. Por otra parte, al escuchar a mis compañeros panelistas y lo que he podido escuchar dentro de lo que viene el Congreso, digamos que hay unos retos y unos desafíos bastante grandes. Quitar y comenzar a resolver esas preguntas. Me gustó mucho la presentación de la panelista, sino la conferencista que mencionaba la parte regulatoria y comenzó a generar esas preguntas que seguramente pueden estar en las cabezas de muchas de las empresas y de muchas de las personas que tienen esas ganas de invertir y generar una economía de hidrógeno realmente rentable en el país. Esas preguntas, la tarea que tenemos nosotros desde el Ministerio es intentar comenzar a generar tranquilidad, como se mencionaba también, intentar que la incertidumbre vaya disminuyendo, que haya más certeza en estos negocios, generar ese desencadenamiento productivo que esperamos, porque no podemos hablar únicamente de hidrógeno, tenemos que hablar de clústeres empresariales enfocados en hidrógeno, que todos se encadenen a que el hidrógeno sea realmente lo que el mundo espera que sea, ese vector energético transformador de los diferentes sectores de consumo del mundo. Entonces, ese es como el mensaje que me gustaría dar y digamos que el reto es grande, tenemos un umbral de tiempo digamos que bastante corto porque el mercado va más rápido de lo que podría llegar ahí, de lo que nos gustaría ir en el gobierno, pero el reto es grande, esperamos cubrir llenar ese saco tan grande que hay en torno a esas dudas y esperar resolver lo que queda, lo que podamos dentro de lo que queda de tiempo del gobierno actual. Gracias, Juan Camilo. Bueno, así llegamos al final de este panel. Hablamos de demanda, de competitividad, algo de políticas públicas. Nos queda pendiente el eje de innovación, que es tan importante, y el eje de infraestructura. Esa es una conversación que va también para largo. Y quiero agradecerle a todos los panelistas por sus ideas, por sus aportes y por abrir esta conversación en este primer Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética. Gracias.